La transformada de Fourier tiene una serie de propiedades que son muy sencillas de entender, como vamos a ver a continuación, y nos van a ser muy útiles para solucionar diferentes problemas. Antes de comenzar a estudiar estas propiedades, quisiera dejar algo claro. En estas notaciones que vamos a utilizar a continuación, vamos a utilizar la notación en minúsculas como x1 minúscula y x2 minúscula para referirnos a las señales en el tiempo. Y sus respectivas transformadas de Fourier las vamos a denotar con la letra mayúscula, como x1 mayúscula y x2 mayúscula, se van a referir a transformadas de Fourier o espectros. Ahora bien, la primera propiedad de linealidad nos dice que si en el tiempo tenemos la suma de dos señales diferentes multiplicadas por unas constantes numéricas alfa y beta, su transformada de Fourier será entonces la suma de las transformadas de Fourier calculadas por separado multiplicada por esos coeficientes alfa y beta. O sea, es una propiedad muy sencilla, similar a lo que hemos estudiado para los sistemas LTI. Otra propiedad que vamos a estudiar es la propiedad de dualidad. Esta propiedad nos dice lo siguiente. Si usted conoce una señal en el tiempo y su transformada de Fourier, entonces si quisiera mirarla como sería al revés, cambiando la t por f, ese cambio hay que hacerlo de una forma inteligente. Y esa forma como hay que hacerlo es lo que nos dice la dualidad. La dualidad nos dice, mire, si usted quiere voltear la forma de un par de transformadas de Fourier, simplemente cambie la t, cámbiela por f. Y en el otro sentido, cambie la f, cámbiela por menos t. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es la última línea que tenemos en la propiedad. En ese caso, lo que nosotros cambiamos ahora es la f, la cambiamos por t, y en el otro sentido cambiamos las t por menos f. Para ilustrar un poco más en detalles en qué consiste, vamos a mirar la tabla de pares de transformadas de Fourier. Vamos a mirar entonces una muy conocida que ya la hemos utilizado anteriormente, y es la función rectangular. Si ustedes miran, la función rectangular en el tiempo tiene como transformada de Fourier la sinc. Ahora bien, resulta que si nosotros cambiáramos entonces, aplicamos dualidad, dualidad nos dice, mire, si usted la quiere voltear, o sea, quiere mirar con la transformada de Fourier de la sinc, que de hecho es la siguiente línea que tenemos, simplemente cambia esta f, la cambiamos por t. Y entonces, en la frecuencia, esta sinc la volteo, entonces cojo la función rectangular y la tengo que escribir ahora, lo que nos da dualidad es, tengo que escribir la t como menos f. Pero resulta que la función rectangular tiene simetría par, entonces la función rectangular de menos f es la misma rectangular de f. O si ustedes lo miran acá, lo que nos dice la propiedad de dualidad es justamente que si ustedes tienen un par rectangular sinc, al mirarla al revés, sinc de t es rectangular de f. Eso es lo que implica dualidad, que hay una simetría entre la señal en el tiempo y su transformada de Fourier. Y si las volteamos dando ese principio de dualidad. Cambiamos en un caso t por menos f y en otro caso f por t. Vamos a mirarlo entonces en detalle esto para solucionar un problema. Ese problema vamos a usar dualidad. La idea acá es calcular la transformada de Fourier de la señal 1 sobre t. Vamos a mirar primero si esa señal está en la tabla. Entonces vamos a regresarnos. Si ustedes miran acá la columna de señales, van a ver ustedes que no encuentran la señal 1 sobre t. Sin embargo, si ustedes buscan en la columna de las f's, podrán darse cuenta que no está exactamente 1 sobre f, pero sí hay una función muy parecida, y es esta función 1 sobre j2πf, porque el jπ es simplemente una constante, que por la propiedad de linealidad la podemos, digamos, manipular fácilmente, quitarnos de encima a 1 sobre jπ. Ahora bien, si nosotros miramos, esta función está asociada a una señal en el tiempo que es la función signo. La función signo es una señal muy sencilla de entender. Significa que si la t, el argumento es positivo, nos da 1, y si es negativo, nos da menos 1, y si es 0, nos da justamente 0. Eso significa esa función signo. Ahora bien, la idea nuestra entonces es calcular la transformada de Fourier de 1 sobre t.
pero ya vemos que va a tener la forma en la frecuencia de una función signo en la frecuencia. Pero vamos a mirar cómo solucionarla en detalle porque tenemos que quitarnos de encima el 1 sobre J2πf. Bien, vamos a anotar entonces matemáticamente eso de nuevo acá. Entonces vimos ahora rato. Teníamos que en el tiempo vimos en la tabla o la función signo de t y tenía un par de una transformada de Fourier que era la función 1 sobre j pi por f. Eso fue lo que sacamos de la tabla. Entonces le decía, vamos a aplicar ahora dualidad. Entonces estamos interesados en calcular 1 sobre t. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio para aplicar dualidad. Voy a reescribir esto al revés de tal forma que me va a pasar este f, lo voy a cambiar por t. Entonces al cambiarlo por t nos va a quedar 1 sobre j pi t. Ahí aplicamos esa primera parte de dualidad. Y en el otro sentido, si aquí cambié la f por t, en el otro sentido tengo que cambiar la t, la tengo que cambiar por menos f. Eso es lo que nos decía la dualidad. Entonces aquí me va a quedar entonces signo de menos f. Bien, entonces ya tenemos acá por dualidad que la transformada de Fourier de 1 sobre j2 pi t es signo de menos f. Pero como nosotros tenemos aquí ese pi j, voy a quitarlo. Entonces para quitarlo va a aplicar la propiedad de linealidad. La propiedad de linealidad, recuerden, multiplicamos por una constante en el tiempo, esa misma constante aparece en la frecuencia. Entonces simplemente acá voy a multiplicar, aquí en el tiempo voy a multiplicar por jpi, de forma que este se anule con este término, y entonces en la frecuencia tengo que multiplicar por el mismo coeficiente, por propiedad de linealidad. Finalmente entonces me queda que la transformada de Fourier de 1 sobre t tiene como transformada de Fourier jpi por la función signo de menos f. Y esa es la solución final. Eso le podemos hacer un poco más de matemática porque la función signo tiene simetría impar, entonces también podríamos decir que esto es menos j pi por la función signo. Pero esto simplemente es por la simetría de la función signo, que tiene simetría impar. Bien, entonces esas, cualquiera de las dos son soluciones posibles a este problema. Y eso nos salió justamente aplicando dualidad. Vamos a ver entonces la otra propiedad, que es la propiedad de escalamiento. Esa propiedad significa que si nosotros vemos en el tiempo multiplicamos por un factor a en el tiempo, en la frecuencia ese factor aparece invertido. Para ponernos en contexto, veamos un momento esto. Supongamos que en el tiempo yo tengo x2t. Si recordamos cuando multiplicamos una señal en el tiempo por 2t, esto implica una compresión, o sea que la señal se nos va a volver, se nos comprime en el tiempo, se nos hace más angosta. Entonces, en el tiempo sería una compresión. Si yo reemplazo eso matemáticamente acá en el espectro, nos quedaría antes un medio. Bueno, ahí va a saltarme un poquito el valor absoluto, porque pues el valor absoluto de 2 pues da 2, y esto nos quedaría f sobre 2. Eso significa que en el espectro el coeficiente para ella f medios, y esto es una expansión, o sea que el espectro se hace más ancho. Eso implica entonces que la propiedad de escalamiento nos dice, mire, si usted hace compresión en el tiempo, en la frecuencia hace el proceso contrario, expansión. Y igualmente, en viceversa, si hacemos expansión en el tiempo, hacemos compresión en la frecuencia. Es una propiedad muy interesante que nos va a servir justamente para entender qué pasa cuando hacemos esa modificación en el tiempo. Bueno, vamos a mirar entonces ahora otras propiedades más. Otra propiedad es la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Esa propiedad nos dice si usted desplaza en el tiempo, multiplicamos por una exponencial compleja, donde ese argumento t0 está involucrado acá en este valor. Entonces, desplazar en el tiempo es multiplicar en la frecuencia por una exponencial compleja. La propiedad dual, o sea, aplicando dualidad, podemos voltear esta propiedad y entonces tenemos una propiedad que se llama desplazamiento en frecuencia. Entonces, el desplazamiento en frecuencia consiste en multiplicar en el tiempo
por una exponencial compleja. Noten aquí que ya la exponencial no viene negativa, sino que viene positiva. Es por el efecto de la dualidad que les vimos anteriormente en la otra propiedad. Entonces, estas dos propiedades son muy similares. Igual las otras propiedades, convolución y modulación, son similares, porque una es el dual de la otra. Convolución significa convolución en el tiempo se transforma en un producto en la frecuencia. Esta propiedad vamos a analizarla ahora en detalle. Está muy ligada con el análisis de los sistemas LTI en la frecuencia. Bien, vamos a mirar el primer caso, el desplazamiento en el tiempo. Desplazamiento en el tiempo, les decía entonces que el producto desplazar en el tiempo consiste en multiplicar en la frecuencia por una exponencial compleja. Ahora bien, ¿cómo se interpreta esto? De forma muy sencilla. Si ustedes recuerdan, el espectro de una señal, el espectro X de F, en notación de magnitud y fase, lo podemos representar como una magnitud, porque igual que en la serie de Fourier, el espectro es un número complejo, entonces tiene magnitud y fase. Entonces, eso es lo que representamos en el caso de los coeficientes de la serie de Fourier, igual en la transformada de Fourier, lo representamos por una magnitud AE a la J y una fase. Ahora bien, esto implica entonces que si nosotros desplazamos en el tiempo, tenemos que multiplicar este XF, tenemos que multiplicarlo por esa exponencial compleja. Entonces, multiplicar por la exponencial compleja implica que al ponerlo de esa forma, J2pi por T0 por F, ustedes notan que al hacer este producto, bueno, este producto viene a ambos lados, vamos a hacerlo solamente este lado, recuerden que esto implica entonces que si yo multiplico dos números que tienen exponenciales complejas, lo que tengo que hacer es sumar los exponentes. Entonces, al final, esto se nos vuelve que hacer magnitud de XF por exponencial a la que, a la J, va a tener una fase X de F, que es el mismo argumento, y simplemente lo que tengo que hacer es restarle, vamos a poner aquí un paréntesis, tenemos que restarle 2pi por T0 por F. ¿Qué significa eso? Eso implica entonces que cuando ustedes desplazan en el tiempo, la magnitud, que es esta parte, queda sin alterar. Y lo que se va a cambiar es el diagrama de fase. Eso es lo que nos sugiere esto. Que cuando ustedes desplazan el tiempo, el único espectro que cambia es el espectro de fase. ¿Y de qué cambia? ¿De qué forma cambia el espectro de fase? Simplemente le restamos 2pi por T0 por F. O sea, es como si hiciéramos una curva una línea recta que se le sumamos al espectro de fase original. Entonces el desplazamiento en el tiempo implica un cambio en el diagrama de fase exclusivamente. El diagrama de magnitud queda sin modificarse. Bien, vamos a mirar entonces otra de las propiedades que hemos analizado ahora rato, y es la propiedad de convolución. Entonces recuerden, convolución en el tiempo es producto en la frecuencia. La propiedad dual es la que llaman modulación, donde si ustedes convolucionan en la frecuencia, hacen producto en el tiempo. Bien, esa propiedad tiene un valor importante en el análisis de sistemas LTI. Porque si ustedes recuerdan, en un sistema LTI, la señal de salida, nosotros la representábamos como la convolución de la señal con la respuesta al impulso h. Eso es algo que vimos en análisis de señales hace un tiempo. Ahora bien, si aplicamos eso mismo para ese caso con esa propiedad, sacamos la transformada de Fourier de esa expresión y nos va a quedar entonces que YF, o sea, el espectro, perdón, esto es F, pongámoslo así, o sea, esto es el espectro de salida. Entonces, el espectro de la señal de salida va a ser entonces igual a, con la propiedad convolución se vuelve producto. Entonces sería el espectro, voy a poner aquí mayúsculas. Entonces sería el espectro de
la señal de entrada por el espectro o la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Entonces recuerden, este término HT se llama respuesta al impulso. Y era la señal de salida cuando metíamos al sistema LTI un delta. Por otra parte, este HF, que va a ser la transformada de Fourier, la respuesta al impulso, lo vamos a llamar entonces ahora respuesta en frecuencia. ¿Por qué se llama respuesta en frecuencia? Porque es que miren que la respuesta, el filtro, bueno, o esto en general, el sistema LTI, el espectro de salida es el espectro de entrada multiplicado por la respuesta en frecuencia. Eso significa entonces que si esta forma de HF, ese HF que tengo yo ahí, nos dice que nos deja pasar una serie de frecuencias y otras frecuencias nos las anula, esto al multiplicarse por el espectro de entrada, porque la frecuencia se volvió una multiplicación, nos está diciendo qué frecuencias pasan y cuáles no pasan. Y eso es lo que nosotros llamamos habitualmente en electrónica un filtro. Entonces resulta que todos los sistemas LTI son filtros. O sea, cuando hablemos de filtros, estamos refiriéndonos a un sistema LTI. Y eso es una conclusión directa de la propiedad de convolución, en la cual la convolución en el tiempo se nos vuelve algo muy sencillo de manipular en la frecuencia. Y eso es muy sencillo de manipular, es que ya en la frecuencia simplemente multiplicar los espectros de la señal por esa respuesta en frecuencia. Teniendo presente que la respuesta en frecuencia es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso.